Confiamos en ti. Cristian, dijimos que Silvia iba a empezar. A ver, Silvia, estamos abriendo el tema otra vez de la literatura y la psicología. Es la continuación y el final. Así es que si tienes alguna aportación, adelante. Silvia, Pues veo que la literatura y... Ay, espérame, es que se me cayó un audífono. Veo que estuve leyendo que la literatura y la psicología, lo que estábamos viendo ayer, también, o sea, se basa la literatura también por el romanticismo, que es la expresión artística, y con la emoción, pues sí, ¿no? O sea, ¿estás no sé. cantinfleando o qué? Yo investigué algo. A ver. A ver, prosigue, Silvia, te escuchamos. Este, Síguele. Bueno, en lo que ajustas tus ideas. Poche, no, es que Pera dijo algo. Espera, ¿qué dijiste? Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Qué dijiste? Hola, hola. Queriendo Pero está obligar cotorreando a con que su mamá. participe. ¡Mamá! Me la ¿Cómo dice, saludas. profe? Estamos Me retomando. cierra la puerta, gracias. Gracias. I love you. Hola. Estamos retomando el tema de ayer de la literatura y la psicología. Ok. Entonces quedamos que iban a tener alguna aportación y es lo que estoy esperando que lean. Algún voluntario o Ok. voluntaria. Sí, ¿Yo puedo comentar? si quiere inicio. Pues ahí está, Pera. A ver. Espera. Bien. Bueno, yo investigué, bueno, dice, a lo largo de la historia de la crítica literaria, la relación de la literatura con la psicología se ha abordado desde distintas perspectivas, pero hay que tener en cuenta que la psicología es una disciplina relativamente joven que empieza a considerarse como algo separado de la filosofía. Sí. Bueno, acá abajo. Bueno, lo dejo hablar primero. No, adelante. Bueno, No, si quiere, coméntalo y ahorita leo el otro sí. texto. Sí, la psicología no existía como ciencia, actualmente la conocemos, no, era parte de la filosofía justamente. Lo que pasa es que el conocimiento del hombre se va ampliando tanto, que pues una mente humana no puede abarcar tanto saber. Es como en la medicina, ¿no? Los médicos generales pues, eran los meros, pero a raíz del avance de la medicina, se fueron especializando determinadas ramas y hoy tenemos especialistas en, por ejemplo, los oftalmólogos, los cardiólogos. ¿Qué otros? ¿Qué otros tenemos en la medicina? Los pediatras. Neurólogos. Así es. Traumatólogos, Muy bien. Por ese dentistas, biólogos. dentistas, Ginecólogos. veterinarios. por ese avance, ¿no? De la medicina que un ser humano no puede abarcar tanto. Entonces, es necesario el desprendimiento de las ciencias. Lo que pasó, por ejemplo, a los llamados filósofos naturales, así se les conocía a los que eran a la vez físicos, químicos, matemáticos y filósofos. Avanza la ciencia y pues igual tuvo que desprenderse de la física, de la química, las matemáticas, la biología, así como lo conocemos actualmente, ¿no? Y luego de la biología hay anatomistas, hay fisiólogos, hay etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, espera? Algo que haya faltado. Sí. Existen básicamente dos tipos de psicología, una psicología intuitiva y una psicología y profesional. Caminos diferentes, ¿por qué contradecirse?
Por el contrario, pueden apoyarse mutuamente. A mi entender, lo mejor de la psicología intuitiva que se encuentra en la literatura y particularmente en la novela puede serles de gran ayuda a los psicólogos académicos y profesionales. Muy bien. Y la pregunta es, ¿qué entendemos por intuición? ¿Qué será la intuición? Algo que hacemos por, no sé, un impulso Un impulso, de, no sé, Ese algo que tiene el poder de predecir. Ajá, como un presentimiento, algo. no, un presentimiento. Y las mujeres lo tienen muy desarrollado, ¿sí sabían? Sí. Demasiado. Cuando un hijo se Shakira accidenta, tiene una canción, ¿no? Que dice ¿cómo dice? que las mujeres son las de la intuición. Sí, por ejemplo, cuando un hijo se accidenta lejos de casa, la mamá en el momento presente siente el accidente y se llena de inquietud y demás. Entonces, una psicología intuitiva es actuar a base de los presentimientos, de lo que estamos viendo en el momento. ¿Qué hago en el momento en que me va a suceder algo, no? Y ya la otra psicología es experimental. Lo que decíamos de Pavlov, por ejemplo, los perros que babean cuando el sonido de la campana y la comida, y que se transporta también a los seres humanos. Cuando nos muestran algo, una mercancía agradable, bonita, también nosotros respondemos a un estímulo, ¿no? Provocando la respuesta. Muy bien, Pera, una palomita. ¿Quién más trae algo de participación? yo investigué Profe, una de pregunta. A ver. ¿Sí? ¿Quién es Friedrich Herbert? Fue uno de los... Con romanticismo. No. Fueron los pensadores del siglo XIX que abrieron el camino a la psicología actual. Herbert, es que también eran educadores, pedagogos. Acuérdense que hay una psicología educativa, psicología clínica, es decir, la psicología abarca varias ramas del saber. En este caso, fue una psicología pedagógica o educativa. ¿Cómo deben actuar los maestros ante un determinado problema de un niño o una mamá que llega enojona, alegándole a la maestra, ¿por qué mi niño sacó 5? O sea, cómo responder ante determinados estados de ánimo, cómo encauzar las capacidades del niño. Ahí entra todo eso, la psicología educativa, ¿no? Y Herbert era uno de ellos, junto con un montón. Muy bien. Cristian, perdón, ibas a decir algo. Sí, yo investigué más como ejemplos de obras literarias que tienen parte de psicología. Sí. Dice, a lo largo de la historia de la literatura existen obras literarias que ahondan en el examen psicológico de la condición humana. En la obra Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky existe una compleja trama del hombre y el destino. Al igual que la personalidad del autor, es tema para un estudio psicológico a cabalidad. En la obra literaria Psicopatología en el arte, de José Ingenieros, tenemos un estudio de la influencia del perfil psicológico del artista y su obra. Otra relación importante entre la literatura y la psicología es que la psicología dentro de la literatura nos permite entender la conducta humana y esto forma a nuestros observadores. Y esto deforma a nuestras observaciones y nos permite organizar grandes conjuntos de datos, nos ayuda a planear hipótesis y hacer predicciones de los supuestos y los vínculos lógicos para comprender mejor ciertos aspectos de nuestros relatos literarios. Sí, lo que decías, por ejemplo, de Crimen y Castigo, yo les platiqué en una clase, ¿no? De Raskolnikov, un estudiante pobre que necesita dinero y mata a la usurera que prestaba y
después del asesinato se siente señalado y observado por todo mundo, con el que dialogara y con el que fuera, él sentía que ya lo estaban señalando y acusando, cuando en realidad ni sabían, y al final es tanta la presión psicológica que termina confesando, y la gente ni sabía. Entonces, Dostoyevsky hace un cuadro descriptivo sumamente real que cuando leemos estamos sintiendo lo que sentía ese personaje, ¿no? Raskolnikov. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar, leer, añadir? Ahora andan muy callados. Dale, dale, Silvia. Pues, yo quisiera añadir, profe, nada más que lo que yo investigué es más sobre cómo lo que leemos, cómo hay obras literarias que pueden inspirar diferentes asesinatos, en este caso, como lo habíamos hablado ayer. Ha habido varios tipos en la historia, varios individuos a través de la historia, que después de leer un libro van y hacen sus crímenes, sus asesinatos. Así es. Entonces, cómo al momento de tú leer una obra te puede cambiar tu psicología interna para hacer diferentes cosas ilegales. Eso me llama mucho la atención. Como O el sea, caso del digo, Seno. no solo cosas ilegales, por ejemplo, de inteligencia emocional, hay muchos libros y están como muy interesantes para ser alguien emprendedor. Exacto, yo me fui como al lado menos, entonces es el lado más. También hay libros que al momento de leerlos, pues te cambian la vida para bien, ¿no? Claro. Alguno de ellos. Como hay la psicología de la literatura cambia dentro de ti, no sé cómo explicarlo, por leer algo, entendiste puntos y eso se me hace como un buen tema un subtema para el tema. Exacto. También, por ejemplo, los relatos de Sherlock Holmes, ¿no? Una novela psicológica. Cómo actúan Sí. los personajes y él cómo va desilvanando, descifrando el acontecimiento, el suceso, a través de pistas y actuaciones psicológicas de los personajes que analiza, sus actitudes, sus intenciones. Y ahí está, otro Edgar Allan Poe, con Okay. personajes también en la novela policíaca, cómo se mueven en la trama. También tenemos el perfil de los grandes personajes que han creado los autores, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos la figura de Don Quijote, luego evocamos su perfil, ¿no? Psicológico. ¿Cómo se imaginan a Don Quijote? ¿Cómo era? Delgado, alto, bigotón. Yo gordo. ¿No será su amigo? Sancho Panza Ese era es el gordo. Sancho Pancha. Así es. Por ejemplo, profe, ahorita más de nuestros tiempos, Harry Potter, ¿no? Es una figura literaria que ya la tenemos como dentro de nuestra imaginación, dentro de nuestra cosmovisión, ¿no? Pues, ¿Y qué dice Alexis? Que está muy callado. ¿Qué dice, profe? Pues, No, estaba escuchando. Ahora sí que estaba viendo más o menos la relación de la psicología con la literatura, Ajá. en el aspecto, a lo mejor el comportamiento psicológico de distintos actores, que diferente cómo así como sea la trama, ya sea de suspenso, lo que habíamos hablado las veces pasadas. Y no sé si a lo mejor y tenga algo que ver, no sé, a mí me gustan mucho los libros de Gabriel García Márquez, su forma de pensar, yo creo que ahí me gusta mucho y como que me caracteriza mucho con él, su forma de pensar como que a lo mejor es muy atrevida, es muy crudo, pero en realidad son cosas muy ciertas que a lo mejor otras personas no las quiere ver, las disfraza como con que todo es, con cosas como, no sé, términos muy bonitos o halagadores que a lo mejor se pueden decir de como en verdad son las palabras sin decoraciones de las cosas. Ah, es que tú hablaste, que habla de verdades y como no queriendo y como el chavo, como que sí, como que no. A eso se le llama realismo mágico. Fue una corriente, un boom latinoamericano que fue muy famoso en los 60, 70 y justamente Gabriel García Márquez es uno de los mejores exponentes, ¿no? Así como que entre que te dice y no te dice, ¿no? Las cosas. Y luego te las pone a manera de metáforas como
en los 100 años de soledad, de un pueblo imaginario en Macondo, cómo actúan los personajes, cómo se mueven en la trama en ese pueblito. Incluso es tan, pues, tan padre sus relatos que cuando hay una acción de sangre, como dice que la sangre dio vuelta, iba bajando y luego otra vueltecita y cosas así, ¿no? Y tú te vas imaginando el recorrido de la sangre durante el trayecto que hace. Era tan bueno Gabriel García Márquez que premio Nobel de literatura, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Personajes con perfil psicológico. Harry Potter, Don Quijote, ¿algún otro? Pues muchísimos, ¿no? O sea, si empezamos a rascar, van a salir, pues, no sé, varios. El de Tom Sawyer, por ejemplo. Tom Sawyer. El Alexis buscando. No, ¿cómo se llama? Bien gordo. No se vale trampas. Huckleberry Finn, Tom Sawyer, acá en la literatura gringa, con Mark Si Twain. fuera tú. ¿Sí? Mark Twain. Hansel y Gretel, por ejemplo, también lleva ahí algo de literatura. Alicia en el País de las Maravillas lleva ahí algo de psicología. Sí, por ejemplo, un gran autor literario es el que describe psicológicamente en el modo de hablar, de pensar y de andar a sus personajes. Hay autores que cometen el error de, por ejemplo, hacen hablar a un campesino con un lenguaje universitario. Entonces, ahí ya no checa. No sé si me explique. O sea, se les Como olvida, que no concuerda, ¿no? no, se les olvida que es campesino o su psicología de campesino no corresponde a lo que está narrando el autor, como si fuera un burócrata. Entonces, un buen autor es el que describe a sus personajes psicológicamente como actúan en la vida real, ¿no? O sea, un campesino, cómo actúa como campesino, un obrero, un intelectual. Entonces, el factor psicológico, si es buen autor, lo maneja de tal manera que no desentone el obrero con su lenguaje que está utilizando, con sus actitudes, ¿no? Y de repente llegaron a la fábrica y abrieron un champán y se pusieron a reclamar. ¿Serán así los obreros? ¿Así actuará un obrero? No. En porcentaje, no. Una caguama más bien, ¿no? Sí, ahí en la cuadra, y aunque no lo crean, Piqueteras. muchos autores pecan de eso, ¿no? O sea, desfasan el personaje con el lenguaje que deben utilizar y con las costumbres. No entran ahí los perfiles psicológicos y es cuando decimos, pues, un mal autor, definitivamente. Muy bien, ¿algo más? Porque nos van a dar señales del tiempo. ¿Cómo cerraríamos este tema? A ver, la literatura y la psicología. ¿Cómo lo iríamos cerrando? Pues desde mi punto de vista, que la literatura sí influye en la psicología humana, en este caso, porque pues dijéramos animal o planta, pero no lo ellos sí no saben leer, entonces nada más la psicología humana, en este caso. Entonces, pues sí, lo que leemos se convierte parte de nuestra cultura, lo que nos gusta se convierte parte de nuestras vivencias, al menos no en un plano existencial, sino pensativo, ¿no? Dentro de nosotros. Y eso influye en nuestras vidas como tal, en nuestros pensamientos, Claro que qué sí. sé yo. Muy bien. ¿Alguna otra Se conclusión? no sé, se puede Yo relacionar quiero más bien. leer algo. ¿Cómo? A No, ver, sigue, Cristian. Cristian, prosigue. Ok. Se puede relacionar a que los libros es como la fuente de información tal vez más certera, más bien la escritura, la literatura. Entonces, te da conocimiento y el conocimiento inmediatamente hace que tu psicología tal vez cambie, que encuentras algo que psicológicamente
que estás haciendo mal y lo lees, entonces adquieres ese conocimiento y sí te cambia. Entonces podemos hablar de que se relaciona en eso, en que la literatura, aparte de que te abre más como la mente, te da más imaginación y todo eso, también se relaciona a que con el conocimiento que te dan en la lectura puedes cambiar todos tus aspectos psicológicos, tal vez para bien, tal vez para mal, así como están diciendo hace rato, no todo es bueno, pero tampoco no es todo malo. Claro. ¿Ustedes se han sentido identificados con algún personaje de algún libro, de algún cómic, de alguna revista? ¿Se han sentido identificados Sí, Bart Simpson. con Marcia? ¿Por qué? Maestro, yo Cómics. tengo un ejemplo muy grande. Y por eso nos hablas así, como... ¿Por qué hablas así? Por eso habla en cetáceo. A ver, Es que, ¿cuál ejemplo? es que está muy grande y la palabra también, por eso grande. No, es que es mi internet. Ah, ¿pero cuál ejemplo es? ¿Ya ahora sí me escuchan bien? Sí, En ¿Sí? serio. sí. Ah, bueno, o sea, digo que tienen mucho que ver la literatura y la psicología porque, o sea, yo no tenía idea, ¿verdad? Pero cuando iba al psicólogo, siempre me decía, tienes que leer tal, o sea, tenía como problemas, ¿no? Maritales. Entonces me decía, hoy tienes que leer este libro porque vas a cambiarte, vas a cambiar tu forma de pensar y todo va a salir mucho mejor. Entonces, pues ya empecé a leer ese libro y pues sí, como que sí empecé a pensar diferente. Entonces, pues digo que tiene mucho que ver porque en cuanto llegué, pues me dijo, tienes que leer este libro, lo tienes que comprar ya y eso te va a servir toda tu vida. ¿Cuál sería el libro? Entonces, pues digo, no les voy a decir porque luego me van a copiar. También queremos estudiar. La pera tomando nota. No. Dime. Alexis, ¿alguna conclusión? No, pues que la, la literatura sí influye mucho en el comportamiento de los, como dice Pollo, en las personas, pero ahora sí que uno decide más o menos si tomarlo, ¿no? No es porque te digan, oye, este libro te va a hacer cambiar de tu forma de pensar, pues lo tienes que aceptar, ¿no? Ahora sí que es dependiendo más que nada de los valores de la persona y lo que él ya, pues su filosofía, digamos, un poquito en ese aspecto de lo que él sepa o tenga presente lo que quiere Pero para de su, alguna para manera su los libros son hilos conductores, ¿no? Sacamos algo bueno de los libros, incluso del más malo, sacamos una buena enseñanza. Ya sé que no debo de escribir así, por ejemplo, ¿no? Si leemos un libro malo, no, ya sé. Muy bien, Pera, ¿qué más para ir cerrando? Pera. ¿Alguna conclusión? No, pues nada, que está bien interesante. Creo que no nos Bueno, en realidad escuchó. yo no sabía que la literatura tenía algo que ver con la psicología. ¿Cómo no? Perdón, Poche. Para cerrar, profe, antes de que se me vaya como la idea, Adelante. también la psicología del personaje creo que juega un grandísimo papel. Está pasando un coche con su fiesta. Porque eso hace que como lector, ok, Sí, sí. como Háblanos. lector uno se enamore de ciertos personajes, o sea, ya sea el antagónico o no, y eso hace que la lectura pues sea un poco más continua si te está gustando por cierto personaje. Entonces creo que la literatura, un personaje juega una grandísima, pues tiene gran importancia junto con la psicología porque eso hace que te guste cierto libro o no te guste cierto libro, ¿no? Claro. Sí, en resumen, la psicología siempre ha existido en la literatura a través de los personajes, a través del estado y el modo de pensar del autor, su estado de ánimo, que lo transmite a los personajes que crea. Una novela es la extensión de un autor y a través de la trama de sus novelas conocemos su perfil, si el autor es agresivo, tranquilo, violento, asesino en potencia, ¿sí sabían? Por ejemplo, hay autores que son asesinos en potencia
y en la vida real no se atreven, no pueden matar. En sus novelas hacen un matadero de gente. Eso se llama sublimación en psicología. Lo transportan, lo que yo soy y no puedo hacer como escritor, que lo hagan mis personajes, y ahí descanso, ¿no? Una catarsis. ¿No sabían eso? ¿O Como no? lo de Charles Manson, más o menos. Sí, sí, sí. Ahí se avienta, se vacía todo lo que uno no puede hacer. Y en otras cosas, ¿eh? En el amor, en la sexualidad, en todo. Lo que el autor no se atreve, no quiere, en forma personal, psicológica, hacerlo, decirlo, se lo avienta a los autores y así como que, listo. Entonces, literatura y psicología siempre van a ir unidos porque la descripción de los personajes nos permite conocer cómo es, cómo fueron, cómo son, y eso entra en el rango de la mente, en el rango de las emociones, sentimientos y de toda la psicología en general, ¿no? Muy Se bien, podría tomar como complementos. O sea, claro. una podría existir sin la otra. Sí, 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 son, pues imagínate cómo describiría el autor a sus personajes si no existiera esa trama psicológica. Ya desde el Y momento la, en que dice, era colérico, triste, alegre, tenía una actitud negativa a la vida, tenía un gran sentido del honor, ahí está describiéndolo psicológicamente a sus personajes. y al revés, me imagino que la psicología necesita de la literatura simplemente para adquirir los conocimientos. O sea, cualquier libro donde se estudia la Claro, psicología. un ejemplo clarísimo, los libros de Sigmund Freud. Es una mezcla excelente de psicología y literatura. Sigmund Freud fue un gran escritor también, aparte de psicólogo. Y sus libros son excelentes, tanto desde el punto de vista psicológico como literario. Ya escribía muy bien. Ahí está un ejemplo muy claro. Muy bien, entonces, si no hay alguna otra situación, ponemos punto final y la siguiente nos vemos. Mañana no, ¿verdad? Hasta lunes. Yo abro con tema nuevo. Hasta luego. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué onda con Alexis? O sea, ya está viajando. ¿Para dónde va Alexis? Que nos cuente. Hace un ratito estaba en su casa. No. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Adiós, bebé. Recomienden libros chidos. El Hasta Principito. Hasta que nos digas cuál libro estás leyendo. Se los voy a decir, pero sin grabar. Ok. Mañana. Léete el de por qué las mujeres, ¿por qué qué? ¿Por qué los hombres aman a las Para cabronas? las cabronas, sí, ese mano. Güey, Alexis ya se va el cotorreo y todo. ¿Qué será? Ya va por pera. Adiós, Alexis. Salí a cenar, pero ya ahorita me regreso a mi casa. Ya está ahí en la esquina de pera. Ok. Lo he hecho, gallo. Ya está llegando, pera. Bueno, Nos vemos, jóvenes. Adiós. Adiós, bebé. No hay tarea, ¿verdad? Adiós, profe. Ay. Cállate. no hay.